Líder en la defensa del sistema natural de Bogotá, aportando de manera significativa a través de esta fundación a una nueva visión de la ciudad y de los paisajes urbanos. También tenemos con nosotros a Hernando García. Hernando es biólogo de la Universidad Javeriana, magíster en Ecología de la Universidad Autónoma de Barcelona, director del Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt desde el año 2019, en donde ha desempeñado un rol clave, un rol fundamental en la conservación de los ecosistemas de nuestro país y en la consolidación de redes de ciencia y tecnología de Colombia. Ha sido catedrático, investigador y directivo, y su campo de interés es la ecología evolutiva y la conservación de la biodiversidad. Orlando, a mi derecha, Orlando Vargas, el profesor Orlando es biólogo, especialista en restauración ecológica, con posgrado en ecología tropical, fue docente e investigador del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, por más de 20 años, Orlando, sí, por más de 20 años, en donde lideraste el grupo de restauración ecológica, conformando una escuela muy, muy importante para la ciudad y el país. Eres autor de varias publicaciones en esta materia y has recibido reconocimientos muy importantes como los premios Alejandro Ángel Escobar en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en el 2008 recibiste también el Premio Nacional de Ecología. Entonces, como ustedes ven, tenemos aquí a expertos en la materia y voy a dar un poquito como de contexto de la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá, porque a veces parece un término, un concepto muy técnico, ¿no? Y como nuestra audiencia es tan amplia, sí me gustaría como describirla. ¿Qué es esa estructura ecológica principal de la ciudad? Esta estructura ecológica principal, cuando yo llegué a la Secretaría de Ambiente, les dije, bueno, ¿cuáles son los principales componentes de esta estructura ecológica en tamaño? Y me dijeron, vea, es muy fácil. Bogotá, el centro de Bogotá queda en el páramo de Sumapaz. Bogotá no es solamente Bogotá urbana, sino es también la Bogotá rural. Y el páramo de Sumapaz, que hace parte de esta ruralidad, es un componente fundamental de esta estructura ecológica principal. El otro componente, Diana, muy importante de esta estructura ecológica principal son nuestros cerros orientales. Digo nuestros cerros orientales porque es una componente, digamos, muy visible, casi que un cordón umbilical de todos los que hemos nacido y vivido en Bogotá. Es un punto de referencia. Cuando uno va hacia algún sitio, los cerros son el punto de referencia. Se ve casi que desde cualquier lugar. Entonces, los cerros orientales es ese otro componente importantísimo y están en su gran mayoría, bueno, en gran parte, sino en el 100%, en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional, entonces, de Cundinamarca. Entonces, hacen parte de la estructura ecológica principal, pero quien tiene jurisdicción sobre ellos es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. El siguiente componente de la estructura ecológica principal son las áreas protegidas. Tenemos varias áreas protegidas, cerca de 8 parques distritales ecológicos de montaña, 17 reservas distritales de humedal, Orlando, 11 de las cuales están clasificadas como humedal Ramsar, que es como la categoría de máximo reconocimiento de un humedal a nivel internacional, y tenemos también 7 paisajes sostenibles. Entonces, ¿con qué quiero que se queden? La estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá está en más del 95% en suelo rural, y sin embargo juega un rol importantísimo para la regulación de muchos servicios ecosistémicos que estos dos componentes grandes que les mencioné al comienzo juegan para la ciudad.
y solamente el 3.46 están en suelo urbano, y sin embargo también estos humedales, estos parques también desempeñan un papel fundamental para la regulación de servicios ecosistémicos como el control de la temperatura. Son reguladores de temperatura muy, muy importantes en una ciudad que, como lo vivimos en estos primeros meses, tuvo temperaturas cercanas en algunos puntos, particularmente en el suroccidente, que es donde tenemos un mayor déficit de áreas verdes, de coberturas verdes. Allí las temperaturas llegaron hasta 28 grados centígrados en estos últimos 4 meses. Entonces, todo esto para decirles que este va a ser básicamente nuestro objeto de conversación, y nos vamos a ir un poquito más lejos de esa estructura ecológica principal, porque en estos días, en estas semanas, hemos también estado hablando de agua. El 100% del agua de Bogotá depende, por un lado, de la infraestructura gris, de los embalses. Todos sabemos a estas alturas del recorrido cuál es el sistema Chingaza, ¿no? El Chuza, el embalse de San Rafael, el papel que desempeñan en proveer de agua potable en un 70% de la ciudad de Bogotá. Tenemos también los sistemas norte y el sistema de la regadera que queda del lado de Sumapaz. Pero toda esta infraestructura gris de embalses depende de una infraestructura verde. Y aquí voy a hablar de ese sistema de páramos que no está propiamente dicho en su totalidad en la estructura ecológica principal, pero que sin ellos, sin estos páramos que literalmente abrazan a Bogotá, porque allí están Sumapaz, está Guerreros, el páramo de Guerrero, el páramo de Huacheneque, donde nace, entre otras, el río Bogotá, está el páramo de Chingaza, y creo que Sumapaz ya lo mencioné, pero vale la pena mencionarlo 2 veces porque es el páramo más grande del mundo. Ese sistema de páramos que abraza a la ciudad de Bogotá es el responsable de abastecer el 100% del agua de Bogotá. Las cuencas, los ríos que nacen en estos páramos son los que proveen de agua a estos embalses, y la conservación, la restauración, no solamente de los páramos, sino de las cuencas que abastecen de agua a Bogotá, se convierte en un componente fundamental de este conversatorio, en la medida en que sin la restauración y conservación de estas cuencas, Bogotá sencillamente no es viable. Entonces, habiendo hecha esta pequeña introducción, voy a hacer una pregunta para todos los panelistas, que en realidad son los protagonistas del conversatorio, y aquí voy a lanzar la pregunta, y es: ¿por qué es importante pensar en la restauración de estos ecosistemas que acabo de mencionar? ¿Y qué actores consideren, actores y actrices, consideran ustedes fundamentales en este proceso? O sea, el componente de la sociedad civil y también de la institucionalidad para lograr esta restauración. Entonces, ¿qué les parece si primero las damas? Diana, por favor. Bueno, yo quería que contestara uno de ellos primero, porque me voy a contraponer un poco al tema de restauración, porque pues yo hablo desde la sociedad civil, desde la gente. Y nosotros, digamos, durante años siempre hemos hablado de restauración y de participación y de generar un proceso de restauración participativa. Es decir, que el centro de la restauración está en la gente y en los seres vivos a quienes vamos a contribuir a seguir, digamos, promoviendo la vida. Pero la invitación en este momento es dejar el monólogo, ¿no?, de el nosotros con nosotros mismos, a pasar al diálogo con el bosque, al diálogo con el ecosistema. En el 2020, que nos tuvimos que encerrar, siempre antes del 2020 hablábamos de la restauración participativa y de la restauración como pensando en que nosotros éramos los que salvábamos el ecosistema que habíamos degradado. Y nos dimos cuenta que en realidad hicimos una campaña que se llamaba Los cerros nos salvan. En realidad, cuando hacíamos siembra y cuando hacíamos transformaciones, nos restaurábamos nosotros mismos. Entonces yo quería invertir la conversación a la restauración, digamos, ecológica, técnica,
hacia la restauración propia del ser humano, que nosotros mismos nos estamos reconciliando con nuestro propio ser, que es la naturaleza y el propio mundo, y muchas veces decimos, uy, yo quiero tener o quisiera convertir esto en un bosque maduro, pero como dice Mateo, no reconocemos ni valoramos al bosque adolescente, que es el matorral, el que no es tan bello, y que durante nuestro rango de vida nos tocó vivirlo, porque el bosque maduro va a llegar en muchos siglos más. Entonces la restauración desde las personas significa, es entendernos a nosotros mismos dentro de un papel muy puntual de lo que significan esos tiempos geológicos y esos tiempos largos de la naturaleza, y no pretender llegar a unos paisajes ideales o unos paisajes que son realmente casi que racionalizados de lo que quisiéramos nosotros, y no más bien tener la paciencia, la observación también de la propia regeneración del ecosistema. Ahí empiezo la... Muy importante, Diana, porque ese bautizo de fuego con el que iniciamos esta administración, con los incendios en los cerros orientales, ese punto de referencia, ese cordón umbilical literalmente que tenemos los bogotanos o los que viven en Bogotá, la sensación sí fue de se están quemando los cerros, pero de alguna manera se está quemando una parte de mí. Entonces, qué importante eso que mencionas, Diana, porque así no lo reconozcamos conscientemente, los incendios sí nos llevaron a que se nos está quemando una parte nuestra, y la ciudadanía se manifestó de manera muy vocal en cómo hacer para restaurar eso que se quemó, pero yo creo que el mensaje, Diana, era cómo nos restauramos también nosotros mismos. Entonces, qué lindo, gracias. Sí, solo para cerrar, siempre menciono a que los cerros son nuestra propia familia geográfica, y así debemos sentirlos. Gracias, Diana. Cuando quieres. La idea de la restauración es la salvación. ¿Ya? ¿Sí se oye mejor? La idea de la restauración es la única oportunidad que tenemos nosotros de volver a la naturaleza. Ya hemos destruido casi todo el planeta y nos queda esa opción. Así es de que nosotros tenemos que tener una concepción, principalmente en Bogotá puede funcionar unos sistemas de restauración muy importantes. ¿Por qué? Porque como acaba de decir Adriana, tenemos los páramos, tenemos bosques, tenemos los ríos. En la estructura ecológica principal de Bogotá, pues básicamente los cerros, el altiplano, los humedales, el río Bogotá. Pero de los cerros bajaban muchos ríos que se han perdido. Entonces, Bogotá puede tener un escenario extraordinario para la restauración. Todavía se puede hacer una restauración integral pensando en la estructura ecológica principal, que antes nosotros la llamábamos la ecología regional de Bogotá. Entonces, por ejemplo, lo que se está haciendo en Bogotá, la Sociedad para la Restauración Ecológica habla de un continuum de restauración, desde las áreas más alteradas, que serían Bogotá, pero en Bogotá, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, el programa de bosques me parece muy importante. Eso debería impulsarse más, bosques urbanos. El programa de bosques urbanos hay que impulsarlo, porque lo que yo veo es que se están sembrando arbolitos y no se está teniendo el concepto de bosque, ¿sí? Un bosque, la definición de un bosque es un conjunto de árboles que se tocan las copas. Ahorita que calentó tanto Bogotá, uno decía, bueno, me voy por esa cuadrita que tiene sombra, ¿sí? Si hubiera una cobertura bien bonita de árboles que se tocan las copas, pues vivir en Bogotá sería mucho más placentero, ¿sí? Entonces, esa idea del continuum de restauración desde las áreas más alteradas
con bosques, bueno, lógicamente sí tiene que seguir la arborización, pero hay otra cosa supremamente importante que es los ríos que bajaban de los cerros. Todavía se puede recuperar los bordes de los ríos, por ejemplo el río Tunjuelo. El río Salitre ya está canalizado totalmente, pero he visto yo que en algunas ciudades que deben tener mucho presupuesto están destapando todos los ríos por donde iban los cauces y están volviendo a formar los bosques que formaban los ríos. Sería bueno, es como hacer un pequeño ejercicio en Bogotá. Sí se puede volver a recuperar la vegetación que estaba en los ríos. El río Bogotá yo creo que ha sido el concepto del río Bogotá. Lo que pasa es que el río Bogotá fue tan transformado por los jarillones que construyeron para que el agua no saliera cuando llueve. Pero a cualquier momento, en un fenómeno niña, se pueden romper los jarillones. Eso ya pasó. Yo me acuerdo que cuando estaba, creo que fue la primera alcaldía de Petro, ocurrió algo así. Me acuerdo porque el secretario era Navarro Wolf, y a él le tocó ir a ver qué es lo que había pasado, pero el agua ya se había salido. Entonces, el concepto de humedales en el altiplano, yo creo que la reserva Van der Hamen no era una conectividad de árboles, porque el altiplano eran humedales. Según los cálculos del doctor Van der Hamen, el altiplano de Bogotá tenía 50.000 hectáreas de humedales. Quedan 17 humedales en Bogotá que suman como 800 hectáreas. ¿Qué se puede hacer en la reserva Van der Hamen? Ahí sí se puede recuperar el continuum hídrico, o sea, la conectividad hídrica, pero eso sí toca replantear, porque cuando dijeron que iban a recuperar la conectividad, era la conectividad del bosque, pero si el bosque no existió ahí, entonces lo que hay que recuperar es la conectividad hídrica. Pero también se pueden recrear bosques, porque eso es una estrategia muy importante también para la conectividad. Profesor, yo aquí quiero recoger varios elementos que usted ha mencionado y los recojo si Bogotá, digamos, ubíquense nuevamente en los cerros orientales, miren hacia el oriente. En los mapas de vulnerabilidad al cambio climático que se hicieron recientemente para Bogotá, los cerros orientales tienen una doble condición, pero también los humedales y los bosques urbanos. Los cerros orientales están en el índice de vulnerabilidad de la ciudad de Bogotá, tienen el índice más alto. ¿Por qué? Porque lo que nos dan los escenarios de cambio climático es que en los cerros orientales, de aquí al 2040, va a llover cada vez menos, y al llover cada vez menos, y vamos a volver tarde o temprano a los cerros orientales ahora, profesor, tenemos un riesgo de incendio mayor, porque la temperatura de la ciudad promedio, de la ciudad va a subir, y al tener un riesgo de incendios mayor, fuera que tenemos un problema, digamos, de un incendio y una pérdida de cobertura en los cerros, que no es, digamos, una cobertura natural, está cubierta la mayoría en pinos, en coníferas, en especies exóticas, pero también en especies invasoras que son propulsoras del fuego. Tenemos también un riesgo muy alto de deterioro de la calidad del aire de la ciudad. Eso tiene un impacto, volvemos a la conexión, un impacto sobre la salud de los bogotanos y, adivinen, sobre la salud de los más pobres. Es decir, por las corrientes de aire, por las dinámicas de los vientos, ese material particulado, que fue lo que nos sucedió en este primer trimestre, va hacia el suroccidente de la ciudad. Y allí
tenemos las famosísimas islas de calor. El suroccidente de la ciudad tiene el mayor número de islas de calor porque tiene el menor número de coberturas naturales. Los bosques urbanos, profesor, como usted lo ha dicho, regulan la temperatura, pueden bajar la temperatura entre 2 y 3 grados centígrados. Es una diferencia enorme, fundamental, pero también pueden ayudar a dispersar, digamos, regular ese material particulado que podría provenir de los cerros en caso de que ese escenario de incendios se dé. Vamos a volver a los cerros, vamos a volver a los humedales, a los bosques urbanos, pero yo ahora quisiera pasarle la palabra a Hernando para la primera pregunta, ¿no? Esa primera pregunta de por qué es importante pensar en una restauración de los ecosistemas, pero también recogiendo las palabras de nuestra querida Diana, pues cómo eso nos conecta, cómo esa conexión, esa restauración con nosotros mismos. Adelante. Gracias, Adriana. Yo estoy seguro que todas las personas que están acá acompañándonos han sentido la condición de vulnerabilidad. Hemos tenido vulnerabilidad porque los incendios nos preocuparon. Hoy sentimos una condición de vulnerabilidad por el agua, que nos falta el agua. Cada vez es más frecuente esa condición de vulnerabilidad. Y uno, evidentemente, ¿están escuchando? Y esa condición de vulnerabilidad evidentemente puede estar explicada en parte porque el clima es distinto, porque tenemos un cambio climático, nos llueve de una forma distinta, tenemos eventos de sequía más frecuentes, pero la pregunta es ¿por qué esa condición de vulnerabilidad se vive de una forma distinta en un sitio y en otro? Y es la condición, la salud ecológica del territorio. Y la Sabana de Bogotá es un territorio enfermo, es un territorio altamente transformado, con una historia de siglos de transformación. Los mismos cerros de Bogotá, Diana, son una misma, reflejan esa historia de transformación, porque hemos tenido muchos tipos de cerros de Bogotá en diferentes épocas. Los cerros de Bogotá son muy distintos a los que teníamos hace 100 años y muy distintos a los que teníamos hace 200 años. La restauración ecológica es trabajar en la recuperación de ese estado de salud. La restauración ecológica es un propósito social, no es un propósito biológico. Lo que pasa es que el bienestar social depende de la condición ambiental, de la salud ecológica del territorio. Los territorios altamente degradados son territorios, y lo vivimos con muchos tipos de ecosistemas, los bosques secos tropicales en Colombia, absolutamente transformados, son los territorios donde la sociedad está mucho más expuesta y vulnerable a los eventos extremos climáticos. La Sabana de Bogotá tiene que construir un acuerdo de restauración ecológica y por eso hay que trabajar en la restauración de la conexión con la naturaleza. Evidentemente, eso es un cambio profundo. Pero yo quiero llevar la discusión a algo, digamos, más del día, más político. ¿Cuál es ese acuerdo social? ¿A dónde estamos? Si todos percibimos, la percepción de vulnerabilidad la tiene un constructor, la percepción de vulnerabilidad la tiene un político, la percepción de vulnerabilidad la tiene un estudiante, todos tenemos esa condición de vulnerabilidad. Entonces hay que partir desde esa condición, desde un entendimiento de la condición que explica esa vulnerabilidad. ¿Cuál es el acuerdo social por la restauración ecológica en la Sabana de Bogotá? ¿Cuál es esa restauración posible? Porque también pues, va a ser difícil en ese acuerdo llegar probablemente a unos escenarios que desde la ecología podríamos considerar óptimos en un paisaje completamente transformado, pero tiene que haber unos acuerdos mínimos de recuperar el estado de salud de nuestra Sabana de Bogotá y no pensar que todo se soluciona con infraestructura. Entonces hoy la gente dice, falta agua, más infraestructura. Estaba yo esta semana, el sábado, reunido en Valledupar, hablando del corredor de Vía del Cesar. Qué pena llevarlos a otro territorio, pero estamos con los alcaldes, con la gente de la gobernación de varios de los municipios del corredor de Vía del Cesar, y a mí me impresionó porque los alcaldes perciben que tienen un problema ambiental dramático en su territorio,
pero piensan que todo se resuelve con infraestructura, más distritos de riego. Todo se resuelve, pero no hay la pregunta de fondo, y es, ¿qué está determinando esa condición de vulnerabilidad? Nosotros podemos resolver ahora con más infraestructura, más agua. ¿Qué va a pasar en 5 o 10 años cuando la población en Bogotá crezca? Nos vamos a voltear a preguntar, más infraestructura, ¿cuál es el punto? Es el límite donde ya la infraestructura no va a resolver. Realmente la sostenibilidad de la solución es la restauración. Es más lento, pero insisto en que más allá de un trabajo educativo, un trabajo desde la conexión, aquí hay un trabajo político importante, Adriana, y hay que trabajar en un acuerdo por la restauración, y aquí nos tenemos que sentar con los constructores, no a tirarnos tomates, sino a construir una solución. Y nos toca centrarnos con muchos tipos de actores a pactar una recuperación del estado de salud de una sabana que hoy, no hay mal que por bien no venga, es cada vez más consciente de sus propios límites, que ya sobrepasamos umbrales para un territorio resiliente y no estamos en un territorio resiliente. Entonces creo que la restauración ecológica, para resumírtelo, es recuperar salud de un territorio para poder tener un bienestar social. Muy bien, muy bien. Vamos a abordar, digamos, nos vamos otra vez a los cerros orientales. Mencionábamos, digamos, el agua. Ahora estamos terminando un fenómeno del Niño. Es muy posible que el fenómeno de la Niña, que son lluvias por encima de lo normal, incluso pueden ser lluvias extremas, ¿no?, se presenten a partir del próximo semestre. Entonces pasamos de un niño a una niña, y de nuevo, cuando el territorio está en las condiciones de vulnerabilidad como las que ustedes han mencionado, recibir esos extremos que hemos vivido, de sequía extrema a lluvias torrenciales, en un territorio herido, en un territorio, digamos, con cicatrices, pues nos genera, digamos, un impacto social definitivamente. Y esos cerros orientales que están en rojo en el índice de vulnerabilidad al cambio climático, no solamente por el fuego, también lo son porque si llueve en exceso, ahí es donde están todas las avenidas torrenciales, profesor, precisamente porque las quebradas pasan su cuenta de cobro, los ríos pasan su cuenta de cobro, esos ríos degradados, deforestados que nacen o que, digamos, salen de los cerros orientales y atraviesan la ciudad conectándose hacia el río de Bogotá, pasando por los humedales, se salen, digamos, de su cauce literalmente, precisamente por su estado de degradación. Entonces, allí en Bogotá, allí es en donde Bogotá tenemos también la mayor vulnerabilidad por deslizamientos, por movimientos en masa y por avenidas torrenciales. Entonces, volvamos a los cerros, Diana. ¿Cómo hacer para trabajar? O sea, ¿cuál es tu visión desde digamos, de ese trabajo colaborativo para lograr reducir nuestra vulnerabilidad al cambio climático a través de ese ecosistema? Bueno, yo veo muchas posibilidades, pero dentro de las más importantes creo que hay que reconocer a las comunidades y lo que están, porque estas comunidades que viven en los cerros son de por sí ya resilientes porque saben vivir con la inundación, con el riesgo, con el incendio, y son quienes además han logrado dar soluciones por su propia, digamos, reacción de sobrevivencia, pues tienen una cantidad de iniciativas que debemos reconocer, valorar y apoyar. O sea que yo diría que construir sobre lo que la ciudadanía está haciendo en sus múltiples facetas, porque los cerros son muy diversos, hay primero múltiples climas, condiciones de suelo, pero también de comunidades distintas y muy resilientes. Entonces, primero es posible que hace unos meses estábamos rogando porque lloviera y que se llenen los embalses cuando se inunda Unicentro o se inundan los centros comerciales y no hay una solución, no ha habido una solución de infraestructura
de una ciudad que es la ciudad anfibia, la ciudad del agua donde llueve. Entonces, ¿cómo es que no implementamos todo el tema de soluciones basadas en la naturaleza, sistemas de drenaje sostenible, mayor revegetación, permeabilidad del suelo? En todos los países europeos están quitando el concreto para dejar que los suelos respiren y vuelvan a recargarse el agua. Los edificios y los conjuntos residenciales deberían entregar el agua limpia. No es posible que nosotros tengamos que pagar unas externas. Podríamos imaginarnos, suéñense Bogotá, que antes descendían todos estos más de 100 ríos y se canalizan y se vuelven subterráneos, que hubieran espacios todavía del agua en donde pudieran haber parques con humedales artificiales que limpian esas aguas lluvias y las llevan al río Bogotá aún más limpias. Se vuelve además una cultura del agua, una ciudadanía que vive a lo largo de zonas donde las escorrentías de agua lluvia son visibles, son parte del cotidiano de la gente. Hay humedales y no parques convencionales arborizados, y llegan al río Bogotá en un área multifuncional, porque no solamente de parques convencionales, sino de lugares anfibios, de lugares donde los meandros del río se recuperen. Entonces sí podemos imaginarnos una ciudad que no se piensen los ríos con jarillones, que no se piensen las quebradas canalizadas, y que los ciudadanos estén ajenos a esa vida de entender lo que es la lluvia, inundarse, ser anfibios. Entonces no creo que solamente la solución está, esperemos que lluevan los embalses, por favor, o que se hagan más embalses, sino que la ciudad misma en su futuro ya tiene que pensar de una manera distinta, que pues hace mucho se está diciendo que eso suceda, pero que la solución se vea integralmente, así como lo ha recalcado Orlando, el continuum, que es los cerros llegan hasta la sabana y mucho más, no son la línea de la circunvalar o de la séptima para arriba. A mí me gustaría que entonces retomáramos el agua, ¿no? Y no solamente nos hablaras de los ríos. Hablábamos antes de entrar a este conversatorio de la fantástica, digamos, experiencia, casi que modelo, que tenemos en el Venao, donde actualmente es la sede del Instituto Humboldt de restauración y de cómo hacer como ese proceso extendido no solamente en cerros, sino que fluya y que involucre también, por supuesto, los humedales de la ciudad. Bueno, uno de los problemas que hay en los cerros, pues ya todos lo conocemos, es que están llenos de especies introducidas, especies invasoras, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto, digamos, de tener todas esas plantaciones ahí? El agua. ¿Cómo se pierde el agua? Resulta que eso que hay en los cerros los suelos no tienen materia orgánica, y los bosques retienen el agua en la materia orgánica, porque la materia orgánica es hidrófila. Los bosques, ¿por qué los páramos? Hablan de que los páramos son fábricas, porque los suelos de los páramos son muy porosos, y entonces el suelo queda empapado de agua. En los bosques también pasa eso. En los bosques la capa de materia orgánica se ha perdido, y entonces han caído, son las hojas de los pinos que no se descomponen, las hojas de los eucaliptos que no se descomponen, ¿sí? Entonces el agua cuando cae rueda, ¿sí? Y no se absorbe, entonces se pierde mucha agua que debería absorberse y bajar, y esa agua sale al altiplano, y es el agua freática. Y las aguas freáticas también están bajando cada vez más, ¿sí? Entonces lo primero que hay que hacer es reemplazar esas coberturas. Pero ¿por qué no se ha hecho eso? Ahí está el problema. ¿Por qué no se ha hecho eso? Si sabemos el problema aquí y la solución, y diagnosticamos y todo, pero no se hace nada, algo está pasando, ¿sí? Entonces nosotros creamos normas. La CAR tiene
un acuerdo que se llama el Acuerdo 9, que Diana creo que lo ha padecido. Diana ha padecido el Acuerdo 9, es que la CAR hizo unas normas de que cómo se tienen que restaurar los cerros. Pero para que ellos son los que tienen que restaurar los cerros. Pero hizo las normas que son un poco de trabas para la sociedad civil, porque la sociedad civil es la que está más preocupada por los cerros. Entonces, hasta que no se cambien normas y haya un acuerdo, un consenso, o dicho un acuerdo político de qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, es muy difícil que se pueda hacer algo. Pues ya pasó el susto. Ya pasó el susto de los incendios, pero no se ha hecho, no se está haciendo lo que se debe hacer. Pues sí se está haciendo cosas, hoy se están presentando los proyectos en la Secretaría, ¿cierto? Sí se están haciendo cosas, pero es que el problema tienen que resolverlo muchas instituciones con la sociedad civil, y eso es lo que está fallando. Como para complementar a Orlando, y no les voy a contar la anécdota trágica nuestra, que llevamos más de 2 años pidiendo permisos a la CAR para restaurar una reserva de 3 hectáreas. Nosotros somos veedores del cumplimiento del fallo del Consejo de Estado de los Cerros, que lleva desde el 2014 incumplido por todas las entidades. Y lo que nosotros vemos, y es un poquito tomando las palabras de Hernando, es que tiene que haber una visión integrada de los cerros desde la CAR, o sea, desde las instituciones, pero apoyadas e integrando a la sociedad civil y obviamente a la academia. Y eso ha sido imposible. Orlando dice, ¿pero por qué? Porque cada institución que tiene un cumplimiento, el Jardín Botánico uno, el Acueducto otra, la Secretaría de la Planeación otra, cada una tiene una tarea, la CAR, distinta, y cada uno va cumpliendo su tareita, pero no hay una visión integrada de restauración que sea articulada por una única entidad o alguien que le dé la jerarquía que los cerros se merecen con una prioridad política. Nosotros soñamos con un pacto, con ese pacto que sea no solo institucional, sino un pacto que integre a las comunidades e integre a la academia, que está aislada, estudiando, pero quiere también participar. La academia ya sabe que no puede estar en los salones. Entonces, nuestra posición como fundación después del 2014, ¿cuántos años son esos? 10 años de incumplimiento del fallo, es que si no trabajamos juntos bajo una visión concertada, vamos a seguir mi hijo, yo empecé esto embarazada, caminando, mi hijo va a cumplir 17 años, o sea, eso empezamos, y sigo diciendo lo mismo desde hace 17 años, que cuándo vamos a poder hacer las cosas en conjunto. Entonces es una frustración muy grande, me van a ver cada vez más canosa, y esperemos que ya podamos dar el éxito de haber trabajado conjuntamente en sociedad civil con las entidades. Retos importantes, retos institucionales, una CAR que tiene jurisdicción en un territorio inmenso y en donde los cerros es una partecita. En los mapas de la CAR es un puntico entre tanto universo, como dice la canción de varias canciones. Después me jalan las orejas. Entonces, una lucecita de esperanza, Hernando, y cuéntanos un poco del venado, porque es que el venado está en jurisdicción CAR. Cuéntanos qué pasó allí en restauración, cuéntanos un poco. Esto tiene historia, ¿no? Ahí está la sede principal. Pero en el 2010 más o menos, me acuerdo cuando llegó Brigitte a la dirección del Humboldt, y Brigitte dijo, nos volvemos al venado. Nosotros se enloqueció más. Más. Pero realmente regresar al venado también fue un reto, porque como el Instituto Nacional de Biodiversidad, el Humboldt, pues no va a comenzar un proceso de trabajo de restauración ecológica en esa muestra de lo que son los cerros orientales de Bogotá. Y ahí empezó un trabajo que ha convocado
al jardín botánico, que ha convocado al acueducto, que ha convocado a la academia, que ha convocado a personas como Mateo Hernández, que no lo puedes etiquetar en nada, sino es único realmente, que es un conocedor, un sabio pues, de la naturaleza, y obviamente la capacidad nuestra en los investigadores del instituto. Y Adriana, aquí lo importante, yo me acuerdo cuando hablábamos con ellos, la gente que sabe nos decían, aquí no podemos simplemente llegar y tumbar todos los pinos y los eucaliptos, porque por ahí está metido el retamo espinoso. El retamo espinoso está controlado por la sombra de estas especies. El retamo espinoso es peor que los pinos y el eucalipto y todo. Es una especie invasora que está ahí escondida, a veces muy visible, a veces como medio escondidita, esperando que haya luz. Y en el momento en que entra la luz, es una especie que tiene la capacidad para dispersarse rápidamente, y es la que finalmente también genera ciclos que promueven los incendios forestales también. Entonces es pirófila. Pirófila es que se dice, ¿no, profe? Es una pirófila. Le encanta, necesita el fuego para permanecer. Una pirómana completa. Entonces, el reemplazo de esas coberturas de pinos, eucaliptos, cipreses, acacias, tenía que ser muy bien medido, ir aclarando e ir reemplazando con especies de rápido crecimiento nativas, que no es un programa de reforestación, es de recuperar esos tejidos ecológicos del bosque altoandino, que implica sembrar especies de rápido crecimiento como el sangregado, el arboloco, todas estas especies, e ir metiendo especies de crecimiento mucho más lento, que iba uno construyendo, pero ir metiendo epífitas. Y esto implicó que incluso Mateo, por ejemplo, Diana, Mateo Hernández, nuestro naturalista, se iba a hacer rescate de semillas a remanentes muy pequeños que quedan y de plántulas en los cerros de Bogotá, para ir metiéndolos e ir haciendo enriquecimiento. Hoy hemos enriquecido esos bosques con más de 75 especies. Si es posible, es un trabajo de mucha participación, es un trabajo de mucha conciencia, es un trabajo de paciencia, pero es un trabajo que finalmente probablemente no vamos a recuperar los cerros que tuvimos hace 500 años. Afortunadamente no tenemos los cerros que teníamos hace 100 años. Creo que los de hoy son mejores que los de hace 100 años. Sí. Hace 100 años, yo no sé si ustedes han visto imágenes de Bogotá, eso era un peladero. O sea, los de hoy nos trasnochan, pero tenemos que trabajar sobre los cerros de hoy para poder recuperar algo que no es lo que tuvimos, que es algo distinto a lo que tuvimos, pero tiene que ser algo distinto a lo que tenemos hoy. Hernando, y la coordinación institucional con la CAR, porque eso está dentro de un plan de manejo, ¿no? ¿Cómo hicieron para montar a bordo? Porque, claro, Diana ha mencionado, digamos, el reto institucional con el acuerdo, profesor, 9. ¿Cómo hicieron ustedes? El Jardín Botánico de Bogotá, el acueducto, la CAR también participó dentro del proceso, pues porque si no, no puedes tener los permisos de aprovechamiento de tala para bajar la densidad. Creo que hay que hacer un trabajo importante con la CAR. Yo estuve reunido hace poco con el director de la CAR y con parte del equipo. Yo siempre parto desde el optimismo, siempre. Y estoy seguro que si uno llama a una mesa, a unas voces, y sobre todo pone en la mesa no solamente el problema, sino las vías de solución, uno puede comenzar a trabajar con la CAR. Yo no quisiera pensar que es imposible trabajar con la CAR, ni mucho menos. Estoy convencido que es absolutamente posible, pero sí hay que saber convocar el espacio. Por eso te preguntaba, Adriana. Yo me acuerdo cuando Adriana, nos conocemos desde hace mucho tiempo, llega a la secretaría y empiezan los incendios. Teníamos una comunicación permanente, porque creo que también hubo un tejido de personas que estuvieron acompañando, digamos, la construcción de una visión desde la alcaldía, desde la secretaría, y se convocó una mesa de trabajo que está siendo liderada por la secretaría, por la alcaldía. Y yo estaba preguntando, ¿y la CAR está? Entonces, tenemos que traerlos. La CAR es...
La cara está en la mesa, pero tiene que tener una participación mucho más activa de liderazgo y de acción. 6 hectáreas. 6 hectáreas. Bien. Orlando, ya para finalizar, porque se nos está acabando el tiempo, y yo quisiera también abrir para preguntas que seguramente deben entender, muchas y muy interesantes, eso nutre la discusión. Estos bosques urbanos, recientemente lanzamos, o digamos, declaramos con el alcalde el bosque urbano en Ciudad Montes, se llama el bosque urbano Ciudad Montes, que queda en la localidad de Puente Aranda. Puente Aranda tiene sistemáticamente uno de los peores índices de calidad del aire de la ciudad. Es el que nos da de alguna manera la línea para declarar o no emergencia por mala calidad del aire en el suroccidente de la ciudad. Y en ese bosque urbano, donde hubo una participación fantástica de distintas comunidades con distintas visiones, incluso encontradas, porque unas decían, yo quiero el bosque, el individuo arbóreo, ¿no? Otros decían, yo quiero un arreglo distinto, quiero huertas urbanas, y otros decían, huertas urbanas no hay la menor posibilidad. En fin, fue un espacio donde se logró una concertación y el resultado es absolutamente maravilloso. En esto el Jardín Botánico jugó un rol fundamental. Y yo diría que bosque urbano en Ciudad Montes, para hablar de bosques urbanos, querido profesor, es como el punto de referencia de cómo vamos a hacer estos bosques urbanos, estos 5 bosques urbanos en estos próximos 3 años y medio que nos quedan, y cómo involucrar a la comunidad, ¿no? Porque son espacios de concertación, pero también espacios de reconciliación, porque aquí teníamos migrantes, teníamos comunidades afro, teníamos comunidades indígenas, teníamos, en fin, teníamos una comunidad muy diversa, los vecinos, ¿no? Que querían hacer distintas cosas, en fin. Profesor, ¿por qué nos vamos entonces a los bosques urbanos, a estas oasis y este componente, digamos, de coberturas naturales diversas? Porque ahí ya vamos a pasar de medir el indicador de ciudad de individuos arbóreos sembrados, árboles sembrados, como la estrategia de restauración y conservación, a metros cuadrados de coberturas naturales diversas. Eso ha generado algo de escalofríos en algunos espacios de política pública, pero ¿por qué no nos refuerza un poco esa idea, profesor? Bueno, Bogotá tiene buenas experiencias ya en eso. Por ejemplo, el Canal Virrey. El Canal Virrey es una buena experiencia de un bosque urbano alrededor de una quebrada, de un río que era, ¿sí? Pero solamente funciona en una parte y la otra parte ya son arbolitos que están sembrados, o sea, no se le ha dado la continuidad a los proyectos. Solamente se hace en determinados sitios y en otros sitios queda abandonado, ¿sí? Si uno puede ir en bicicleta desde el Parque del Virrey hasta bien allá, hasta el humedal Jaboque, pero llega un momento en que es todo bonito en el Canal Virrey y luego ya pasa la 30 ya se perdió el concepto de bosque, ya no, mejor dicho, como que se perdió la idea de que hay que seguir haciendo eso, ¿sí? Entonces eso toca retomarlo y se puede retomar en muchos sitios. Lo otro es que la sociedad civil tiene que participar en la formación de bosques, porque hay muchas áreas, muchos clubes que tienen espacios gigantes y ahí se pueden hacer bosques también. Entonces toca pedirle el favor a ver si participan en la formación de bosques urbanos dentro de su propiedad. En muchos conjuntos residenciales también hay espacios suficientes como para hacer bosques. No sembrar arbolitos, sino para tener el concepto de bosque. Entonces sí se pueden hacer muchos, y hay muchos espacios todavía, a pesar de que Bogotá pues tiene ya, es muy densa,
sí todavía tiene en muchos sitios espacios para formar bosques. Entonces toca es, digamos, hacer una evaluación de las áreas del distrito, de las áreas de la sociedad civil y cómo se puede empezar a potenciar el proyecto de bosques urbanos, porque eso sí es fundamental, ¿sí? Vamos a abrir el espacio para, nos da como para tres preguntas. ¿Quién me ayuda del Jardín Botánico? Tres, ya tenemos las tres. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Martínez. Bueno, yo quería preguntar, teniendo en cuenta que esa restauración de los ecosistemas, como comenzaron el conversatorio, también viene desde adentro, ¿cierto? Y ese sentir desde adentro es que nosotros también nos pongamos en las miradas de la comunidad hacia sus necesidades básicas, porque pues muchas veces en la participación ciudadana, si se quiere participar de una jornada de plantación, pero no se tiene para el día o el pasaje para ir a participar de esa jornada, ¿cierto? Entonces, también cómo es esas miradas hacia el tema de las academias, de los PRAES, de los PROCEDAS, de nuestras juventudes que estamos ahorita en el territorio, a veces pensándonos en que si estamos en una escasez de agua, que se amplíe el panorama de la educación ambiental, de que no nos miremos solo el ombligo, sino que también parte de ese bosque del Amazonas que viene con sus ríos voladores hasta llegar el agüita acá a nuestros páramos y que sin ellos no puede pasar. Entonces, ¿cómo estamos transformando esa educación compleja? ¿Sí? Decía la doctora Diana, o sea, no solo mirar los cerros, no solo mirar los humedales, las huertas, ¿sí? Porque bosque urbano, huertas, árboles, arbustos, jardines, pero que todo eso también se empiece a transformar desde una educación, desde una mirada articulada, porque siento que Secretaría de Educación también es súper fundamental en esas mesas, ¿sí? Y súper fundamental en que se empiece a transformar esos PRAE de que no solo se quede o en la huerta o en los residuos sólidos y pare de contar, sino que también empiecen a mirar esa mirada compleja de qué es lo que está pasando alrededor. Ahorita ustedes se dan cuenta cómo los niños, o sea, los niños y los jóvenes, el conocimiento es poder, pero si no les dan la autoridad o la credibilidad de tener esa capacidad de que ellos se empoderen, pues no les vamos a dar las oportunidades a los niños y a los jóvenes de que comiencen a participar. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, pues sí me gustaría preguntar cuáles son los retos, digamos, desde la Secretaría de Ambiente para empezar a fortalecer esa parte de educación ambiental articulada y desde una visión compleja con respecto a esta restauración de los ecosistemas. ¿Les parece si recogemos las otras dos preguntas? Buenas tardes. Yo, pues, haciendo un marco, quisiera comentarles que la circunvalar fue hecha con el fin de crear un límite de los cerros orientales con la ciudad. Pero a través del tiempo, pues yo creo que todos, y yo me he dado cuenta de que esto se lo pasaron por la faja y siguen construyendo o siguen haciendo construcciones ilegales de la circunvalar hacia arriba y no le ponen un tate quieto, ¿cierto? Por consiguiente, eso de pronto también tiene que ver con tu objetivo, y es que debemos hacer algo para que no sigan construyendo tanto construcciones ilegales digamos de estrato bajo hasta estrato súper alto, como lo vemos en la parte nororiental de nuestros cerros. Por consiguiente, no sé, a través del gobierno y de esa institucionalidad coordinada que debe haber al respecto, ¿qué podemos hacer para que no siga sucediendo esto? Porque, como bien lo dijiste, eso va a degradar nuestra ciudad. Gracias.
Vamos a hacer una tercera pregunta para intentar articular. Bueno, acá mientras tanto, muchas gracias. Yo amo toda la naturaleza, pero sobre todo amo los humedales. Me considero hija del humedal más grande de Bogotá. Y en los últimos años pues ha sido muy triste ver cómo estos humedales pues se ven afectados por distintas razones. Dentro de estas, las construcciones. Siempre me he preguntado, no soy bióloga y no manejo el tema, pero siempre me he preguntado, ¿es posible restaurar un humedal en una parte que ha sido cementada? ¿Y cómo se puede hacer la restauración? Gracias. Decía usted, profe, que recuperáramos los bosques de hace 100 años. Bueno, yo tengo 69 años y conocí La Calera con orquídeas, con musgos, con otra cobertura muy diferente a la que tiene en la actualidad. Si esa cobertura no se recupera, creo que no hay nada que hacer, porque ahí era donde se recogía toda la escorrentía de las montañas de La Calera y se evitaban, por ejemplo, las cosas que pasaron, además de los incendios, los derrumbes que hubo en La Calera. Ese escurrimiento se debe a esa generación y a las construcciones, a la generación nuestra que recogió para el pesebre todos los diciembres una costumbre absolutamente espantosa de recoger lama y quiches y pelar los montes, y esos son los resultados, además de esas coberturas de eucalipto. Si eso no se levanta, no va a cambiar la situación. Ahora, tengo una experiencia con ese tipo de cosas que yo vivo tengo una finquita en una parte de si pudieras formular la pregunta, porque si no... Es que estamos muy cortitos de tiempo. Listo. Me parece importante lo del musgo y lo del entresaque del que usted habla, porque debajo de ese eucalipto aún hay orquídeas, por ejemplo, la masdevalia, la que se llama banderita, la morada, todavía está ahí. Y si usted llega y tumba el eucalipto atrás, puede que también se lleve esa matica, esa orquídea. Bueno, entonces los temas de las preguntas van educación, también hay una... pensé que me estabas diciendo que mirara hacia allá. Yo controlo. Sí, digamos el control de edificaciones, construcciones en los cerros. Por otro lado, los humedales, nuestra hija de los humedales, del humedal más grande de Bogotá. Y por otro lado, volvimos otra vez a restauración y demás. Entonces, educación. Bueno, yo quiero mencionar, me encanta que han mencionado ese tema de los niños y la juventud, porque el centro de nuestro trabajo en la Fundación Cerros ha sido crear la red de niños y niñas por la biodiversidad. Tenemos más de 100 colegios unidos. Todo el año pasado trabajamos en 2 cuencas hídricas, San Cristóbal Norte y San Cristóbal Sur, durante todo el año para modificar los prades y los procedas de sus colegios, y los niños se graduaron como guardianes del agua. Para nosotros ha sido un centro, recopilamos todas las ideas que los niños tienen que darle a la ciudad hoy como ciudadanos e influyeron en el plan de ordenamiento territorial. Quisimos que las voces de los niños las tuvieran en cuenta en el plan. Nosotros lo mandamos, no sabemos qué tanto lo habrán recibido, pero es nuestro foco fundamental el tema de los niños y de la juventud como ciudadanos hoy, no como futuros ciudadanos. Con respecto al tema del control de edificaciones, siempre hemos hablado nosotros de nuestro sueño con un pacto de borde en que no sean solo las entidades las responsables de hacer esa vigilancia, sino los ciudadanos, es decir, lo que hacemos nosotros en la Reserva Horizontes, que fue paralelo al proceso del Humboldt, es generar todos los viernes, se llama Cátedra Cerros, para que los ciudadanos estén muy informados sobre lo que pasa en temas de ecología en la ciudad y que se vuelvan veedores de los cerros. Nosotros somos canalizadores de todas las denuncias ciudadanas porque están viviendo al lado, a las autoridades también les queda muy difícil estar, entonces pasan las denuncias días locales a la CAR
y bueno, obviamente ahí nos toca estar haciendo seguimiento y apoyados por la ciudadanía. Y el último tema que hablaban, y para nosotros es un sueño y cierro ahí, son los viveros comunitarios. Nosotros hemos creado el vivero ciudadano más biodiverso en nuestra reserva. Nuestra meta es, como bien lo decían, no se trata de restaurar, es sembrar un árbol, no, es sembrar la familia, el bejuco, la orquídea, el arbusto, el árbol, pensando en restaurar el suelo. Entonces invitamos a la gente a restaurar el suelo con compostaje. Generamos el compostaje para restauración de suelo y multiplicamos especies nativas de los cerros, y esa creación de viveros comunitarios a lo largo de los cerros en que sean locales, lo que enseñaba Mateo, que sean recogidas del propio contexto y no de los viveros comerciales que pueden tener una única genética. Entonces nuestro sueño es, pienso que también para el tema de humedales aplica, es red de viveros comunitarios asociados a todas esas iniciativas ciudadanas. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo más a las fantásticas respuestas de Diana? ¿O hacemos un cierre con una reflexión final de cada uno de los panelistas? Adelante, profesor. Hija del humedal, todo se puede, si hay voluntad política. Resulta que los humedales en la colonia llamaban a los humedales de 3 tipos: lagunas, pozos y pantanos. Los pantanos los secaron para agricultura y ganadería, los pozos los rellenaron, parte de las lagunas también, pero todavía quedó algo, eso eran lagunas. Lo que no pudieron rellenar para hacer urbanizaciones eran lagunas, ¿sí? Pero muchas lagunas las rellenaron también. ¿Qué se puede hacer ahora? Ahora lo que pasa es que cuando un humedal pierde su régimen hidrológico, ya se convierte en otra cosa totalmente diferente, y hay que hacer obras de ingeniería para recuperar el régimen hidrológico. El régimen hidrológico es cómo fluctuaba el nivel del agua en la estación lluviosa, pero siempre los humedales estacionales tienen agua, o sea, el nivel freático es alto. Lo que hicieron fue rellenar eso y acabar con lo poco de los humedales estacionales que tenían, pero eso se puede recuperar, pero toca hacer obras de ingeniería. Lo que pasa es que todo lo que hicieron, lo hicieron sin tener en cuenta el concepto de humedad, del gradiente de humedal y cómo fluctuaba el régimen hidrológico, o sea, el agua freática, cómo fluctuaba. Entonces lo único que dejaron fue unas áreas con espejo de agua, que es lo que ve uno en los humedales actualmente, que el acueducto saca todo la colmatación de materia orgánica, de sedimentos, etc. Pero perdieron el concepto de humedal, porque ya se ha perdido el régimen hidrológico. Entonces hay que recuperar el régimen hidrológico. O sea, sí se puede. No, y también, profesor, tenemos de los humedales, la mayor parte son humedales Ramsar. Yo no creo que Ramsar le dé categoría de humedal Ramsar a cuerpos de agua que no son humedal. Luego deben estar en un estado, digamos, relativamente, digamos, saludable, y no estamos partiendo de una base, a mi modo de ver, tan baja. Oportunidades para, digamos, mejorarlos, por supuesto, pero yo quisiera también partir de una nota de optimismo. Amenazas de los humedales, todas, por supuesto. Y con esto, digamos, vamos a cerrar con una reflexión, y voy a empezar por Hernando, una reflexión final. ¿Con qué quieres o con qué quisiera que se quedara la audiencia? Ese mensaje que llevan a la casa, ¿cuál sería? Yo voy a conectarlo con tu intervención, y es el problema del agua en Bogotá. No es solamente los cerros orientales, sino son esas conexiones que tiene Bogotá con mucho más allá de lo que vemos desde la séptima, en donde estemos en la séptima, en todo. Es las conexiones que tenemos con los bosques altoandinos, por ejemplo en la zona de La Calera, que nos conocimos. Orlando era profesor mío cuando nos metimos a estudiar los bosques
altoandinos, en La Calera, en el Cerro del Chocolatero, en el Cerro del Corral, todo eso que se ha ido perdiendo tiene relación directa hoy también con la condición de vulnerabilidad de desabastecimiento de agua hoy en Bogotá. Y también está conectado con los páramos. Yo creo que hoy no hemos hablado acá de los páramos, y yo sí quiero cerrar con una idea, y es que Bogotá, esos 9 millones de habitantes, es posible por los páramos, por Chingaza, por Sumapaz, por Guerrero, por todo este sistema de complejos de páramos. Son sistemas que hoy son los que nos permiten abastecer el agua, y la solución a los retos que tenemos del agua, y se lo decía Adriana, no es infraestructura por infraestructura. Yo sí quiero hacer un llamado que hay una preocupación de soluciones rápidas como Chingaza 2, que es a costa de afectar más la integridad ecológica del páramo de Chingaza para solucionar un problema rápido de infraestructura para el agua en Bogotá. Es una invitación también para los tomadores de decisiones, que hay que pensar más complejamente soluciones simples para el tema de abastecimiento de agua de Bogotá, y que parte por el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas que hoy precisamente nos permiten conectar esos ríos voladores, comentaban, con los páramos y el abastecimiento de agua para la ciudadanía de Bogotá. Gracias, Hernando. Profesor. Bueno, yo creo que la restauración ecológica no es difícil. Lo que pasa es que no ha habido voluntad política para hacerla bien. Cuando se hace restauración ecológica aquí en Colombia la hacemos de pequeña escala, pero eso no soluciona problemas de magnitud. Por ejemplo, los cerros son 14.000 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas están restauradas? Por ahí poquitas. O sea, necesitamos escalar la restauración ya a una escala gigante, que se vean los resultados. Y a pesar de que hemos destruido tanto, Bogotá es increíble, porque tiene 2 parques nacionales, los cerros de Cruz Verde, el río Bogotá, el altiplano, los humedales. Se puede hacer unas cosas increíbles, porque el concepto de restauración es volver a recuperar algo, pero para eso ya se necesita es como una visión más integral de la naturaleza. Es eso. Bueno, yo cerraría con qué llamamos que es lo bello, que es lo estético. Muchas veces uno ve, la gente dice un bosque lleno de árboles rectos, y qué pasa con el árbol retorcido, con la maraña, el bejuco. Es entender una nueva estética ecológica de afecto por lo que es la naturaleza, de no necesariamente además tener intervenciones de querer acaparar toda, sino dejar espacios, dejar también la regeneración natural de la propia naturaleza, y pensar que, insisto, la restauración no es solamente sembrar árboles, como dicen, siembra un árbol y escribe un libro y tiene un hijo, sino siembra un bejuco, cambiemos el dicho, y cambia esa estética de lo recto por lo retorcido. Qué bonito. Bueno, muchísimas gracias, y yo simplemente también quiero cerrar con un mensaje de optimismo. El ejemplo del venado, 6 hectáreas, es un ejemplo de cómo, yo lo llamo la revolución de las pequeñas cosas, de cómo esos pequeños avances de restauración asistida o natural, que creo que también hubo procesos de regeneración natural, pueden ser un ejemplo de cómo hacerlo. Y el otro elemento que yo quisiera traer aquí a colación es que en el nuevo Plan Distrital de Desarrollo de esta administración estamos contemplando varias de las ideas que se pusieron aquí sobre la mesa, y también estamos yendo más allá de nuestra jurisdicción con un proyecto muy ambicioso para restaurar y conservar las cuencas que nacen en los páramos, particularmente de Guerrero y Huacheneque, porque al restaurar estas cuencas no solamente estamos asegurando una mayor calidad de agua, sino también una mayor cantidad y calidad de agua, y eso, increíble, pero le genera unos ahorros sustanciales
en tratamiento de aguas a la empresa de Acueducto de Bogotá. Entonces es como la naturaleza no solamente es generosa si uno le da la oportunidad torcida o recta de regenerarse, sino que genera ahorros sustanciales para el proceso de potabilización de la ciudad. Casi que el costo de tratamiento se reduce sustancialmente. Entonces, estas soluciones basadas en la naturaleza tienen números detrás y vamos a invertir en ellas para que Bogotá sea más resiliente al cambio climático. Muchísimas gracias.